Muy buen día. Que la paz de Dios nos acompañe hoy siempre. Vamos a iniciar hoy la tarea despejando una duda. Alguien nos preguntaba la diferencia entre apacentar y entre pastorear. Recuerden que le dice en el versículo 21 del capítulo 15 de San Juan, primero le dice, apacienta mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Y al finalizar le dice, apacienta mis ovejas. Entonces vamos así en un momento a, a dar una pequeña explicación. Apacentar está relacionado con el alimento. O sea, le dice, provéele el alimento necesario. En este caso hablamos de la palabra de Dios, del Evangelio, que son buenas nuevas, porque él iba a ser entonces enviado a empezar con los discípulos la labor de dar a conocer el Evangelio en muchas partes donde a través de la palabra de Dios vamos a conocer que Él fue a dar estas buenas nuevas. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, preparada, un alimento preparado y que esté aplicable a la condición, situación y necesidad de cada uno. Por eso es muy importante ser guiado por el Espíritu Santo, porque habrá, por ejemplo, personas que necesitan ser guiadas en el aspecto del amor, personas que nunca les dio a nadie amor, personas que fueron rechazadas, personas que tienen esa falencia. Entonces hay que mostrarles a través del Espíritu Santo, entonces, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que no hace acepción de personas. Desde ahí la importancia de nosotros también ser apacentados. Necesitamos ser nosotros llenos de ese alimento espiritual, entonces para poder dar esas palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras que llegue la necesidad de esa persona. Ahora, pastorear. Hacer el oficio entonces de pastor en la conducción de las ovejas a sendas seguras y menos expuestas a los peligros. Por eso a Pedro se le encomienda el cuidado de lo más precioso que en ese momento y siempre tiene Jesús, que son sus ovejas. Él nos ama con un amor eterno y con un cuidado único. Simplemente usted debe sentirse oveja de ese rebaño, una oveja necesitada de la provisión y del cuidado de ese pastor celestial. Entonces, por eso en la palabra del Señor hablaba de que le dejó al cuidado a los que habían de creer en su nombre. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. O sea, esté al cuidado, sea usted un patrón, un líder de esos que cuida de esas ovejas. No es que estemos detrás de las personas, no, no. Que vea que usted por qué no vino, no, no, no. Pero si esté con detallitos pendientes, ¿ve?
Vamos a llamar porque hoy no vino. Está enfermo. Visitemos los enfermos. Oremos por ellos. Ese es el pastoreo. Y sobre todo, conviértase en un líder espiritual guiado por el Espíritu Santo para que entonces esa persona confíe en usted sus problemas, sus necesidades, un consejo, una guía y siempre todo a través de la palabra del Señor. No es que vamos a hacerlo porque yo pienso así, no. El pastoreo se hace siempre con la unción del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor y con una característica muy especial. Ese diálogo solo lo debe saber usted, la persona y Dios, que es al quien van a buscar para la solución entonces de este o de aquel problema. Bueno, entonces el apacentar es llevarlo al alimento, o sea, al conocimiento y al estudio de la palabra del Señor. Y el pastorear es hacerle entender con la ayuda del Espíritu Santo que esa palabra es su manual de vida y de que Dios entonces es quien escucha cada una de sus necesidades y a través del manual de vida entonces consejos para, para que no nos extraviemos del rebaño. Escuchemos bien, consejos a través de la palabra del Señor, no normas ni letra, no, consejos que el Señor nos envía. Por eso el Evangelio es un cambio de vida, unos consejos que el Señor le da a través del estudio de la palabra y que con la unción del Espíritu Santo entonces se van aplicando y viene entonces ese cambio que nos vuelve un agente de cambio de respuesta integral, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, llevamos solución tanto al espíritu como al alma y como al cuerpo. Y tanto al individuo como a la comunidad. Debemos de llegar con el Evangelio tanto al campesino como al alto ejecutivo, al rico como al pobre, porque todos necesitamos de Dios. Las circunstancias externas no nos hacen exentos de problemas, los bienes materiales no nos hacen exentos de problemas ni de necesidades de buscar entonces solución a este o aquel problema. Por eso el agente de cambio debe, con la ayuda de Dios, tener ciertas credenciales, ¿no? Digámoslo así, cierto perfil. Entonces debemos de ser buenos educadores, no necesariamente eh, letrados para hablar de la palabra del Señor, que tengamos pues 3 o 4 máster, no. La importancia de hablar y de ser educadores como agentes de cambios es cuando se enseña a otros con sencillez. Se le enseñan las reglas de oro que existen en la palabra del Señor. Por ejemplo, hay una muy especial. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. La encuentra en el Evangelio de San Mateo 5, donde están dadas los mayores consejos que Jesucristo dio en el sermón de las bienaventuranzas. Entonces note lo sencillo. Debemos también entonces ser predicadores, ¿no? Pero con un mensaje que llegue a todo tipo de gente. A veces decimos que las personas que tienen muchos bienes no necesitan de Dios. Claro, hemos encontrado personas que tienen mucho dinero y viven solitos, no hay quien les haga
un favor. Entonces note que no son los bienes materiales ni el dinero, sino que agentes de cambio con una capacidad de comunicar entonces y desafiar a otros que tomemos acción efectiva ante las dificultades. Es su dolor, su pena muy grande. Levante la mirada al cielo y acuérdese de aquel que está pastoreando y apacentando sus ovejas. También debemos ser capaces de interpretar la realidad individual de cada persona y llevarlos a la salud integral. O sea, nosotros debemos ser guías de salud. Muchos de nosotros estamos enfermos espiritualmente, físicamente. Entonces, el Evangelio es salud, el Evangelio son muy buenas nuevas. También líderes comunicadores sociales, ¿no? Que se hable a través del Espíritu Santo, no solamente a la mente, sino al corazón. Comunicar esas nuevas verdades, porque a veces simplemente hablamos y no comunicamos. Por eso es que el Evangelio no llega a muchas personas. Hablamos, pero no comunicamos. Hablamos, pero no vivimos esas experiencias de las que tanto hablamos. Entonces, la mayor autoridad para usted ser escuchada, además de la guía del Espíritu Santo, es que usted viva lo que predica, usted viva lo que habla. Mientras no estemos en vivencia de lo que estamos hablando, no lo estemos practicando, entonces no vamos a llegar a la necesidad de ninguna persona. En la medida en que nos comprometamos con una causa, entonces seamos disciplinados en desarrollar valores y enseñarlos entonces a otros. Que hoy vamos a una tarde de oración. Ay, a última hora no se pudo porque no, la disciplina cuenta mucho, el orden cuenta mucho en la viña del Señor. Por eso cuando empiece a hacer sus planes de predicación del Evangelio, de compartir, de visita a las cárceles, a los hospitales, de visitas a alguien que está enfermo, ore antes y ponga ese plan en las manos de Dios para que entonces usted sea una persona disciplinada y no esté a último momento cambiando y teniendo entonces el tiempo de las otras personas. Hay que tener muy en cuenta el tiempo de las otras personas. Y lo que se organice entonces en las manos de Dios funciona. Debemos de tener humildad para poder entonces tener ese carisma, ese don de gentes, una personalidad atractiva que irradie entusiasmo, alegría, positivismo, que comunique fe y esperanza, llevando entonces a las personas a creer que ellos en realidad también pueden ser agentes de cambio, porque una persona así, guiada por el Espíritu Santo, nunca pasa inadvertida, porque es Cristo que mora en él y entonces ayuda para levantar la voz y predicar entonces las buenas nuevas. Sea usted un agente de cambio en fe, pero también en práctica. No llegue de pronto a querer ser popular, a solo llamar la atención, sino llegue siendo dirigido por Dios y llevando entonces estas buenas nuevas
que son consuelo para todo aquel que está en situación vulnerable. Vamos a ir entonces viendo a través de la palabra del Señor cada día, entonces, esas pautas, esas cosas que vamos a ir necesitando para llegar en las manos de Dios a ser esos agentes de cambio que el mundo necesita. Dios bendiga su palabra.